¿Y si te dijera que la realidad, tal como la percibes, no es más que el eco de una sinfonía interna, y que el destino, lejos de ser un capricho cósmico, es una ecuación matemática que tú, en tu esencia más profunda, tienes el poder de equilibrar y resolver? ¿Quién mueve los hilos de tu existencia? ¿Qué arquitectura misteriosa rige la danza entre el deseo que nace en la sombra y la materia que se plasma bajo la luz del sol? Por eones, la humanidad ha buscado la llave maestra para acceder a la cripta del poder creador, creyendo que la manifestación es un golpe de suerte o un favor divino, cuando en verdad es una ciencia exacta, inmutable, grabada en los cimientos mismos del cosmos. Te han enseñado a pedir, pero nunca a comandar. Te han instado a creer, pero no a saber. Hoy, esa perspectiva se disuelve. Estamos a punto de descorrer el velo que separa al soñador del arquitecto, al espectador del protagonista de su propia vida universal. Esta no es una simple conversación, es una iniciación en los misterios de la conciencia activa, un pacto con tu propio potencial ilimitado. Lo que estás a punto de recibir no es una lección más sobre espiritualidad superficial, sino la transcripción de una sabiduría ancestral que reprograma la vibración desde el núcleo. Prepárate para que la cáscara de tu vieja percepción se rompa, revelando al artífice que yace dormido en tu centro. Vamos a sumergirnos en el oráculo del tarot, pero no como un mero sistema adivinatorio para predecir eventos triviales. Abordaremos el tarot como una tecnología metafísica, de punta, un mapa detallado de la conciencia y la alquimia interior, diseñado para que el alma comprenda los pasos precisos que debe seguir para atraer la energía intangible a la densa realidad tridimensional. Si el universo es un gran constructor, las cartas son sus planos. Y dentro de esos planos, existe una constelación particular, una octava sagrada. Hoy, mi buscador de luz, centraremos nuestra atención no en la totalidad del gran viaje, sino en el corazón palpitante de la creación. Los 8 arcanos mayores que, unidos en una secuencia de poder calibrada, desvelan el ciclo completo de la manifestación universal. Es la clave para entender cómo la intención pura desciende a la forma y cómo la conciencia materializada asciende de nuevo hacia la unidad, llevando consigo la experiencia. Veremos a el mago erguirse como el yo soy, que establece la intención consciente, y a la sacerdotisa como el vórtice de gestación silenciosa. Entenderemos por qué la justicia y la muerte son cimientos ineludibles para la purificación del camino, eliminando toda resonancia contraria a tu propósito elevado. Luego, ascenderemos al ciclo de la plenitud con el sol, la estrella y el mundo, para finalmente abrazar la libertad absoluta del loco, regresando al origen investidos de conocimiento. Estos 8 arcanos son los pilares sobre los que debes edificar tu reino interno para que tu reino externo se manifieste sin obstáculos. Estamos aquí para reclamar la herencia de la maestría. Si tu alma resuena con el llamado de la verdad profunda, si estás dispuesto a tomar las riendas de tu cetro como co-creador consciente y dejar de ser una hoja a la deriva en el viento de las circunstancias, debes sellar este compromiso con una acción vibratoria inmediata. La sabiduría exige reciprocidad, y la intención debe ser declarada en voz alta al cosmos. Te pido que te unas a esta cofradía de buscadores de luz que transforman el mundo desde adentro. Pulsa el botón de suscripción para sellar tu compromiso con la revelación continua. Activa la campana para que el universo sepa que estás listo para recibir cada fragmento de esta gnosis. Y tú, como tu primer acto de manifestación verbal y decreto sagrado, te pido que comentes aquí abajo con autoridad y convicción la frase: yo busco la verdad. Ahora, respira profundamente. El velo ha sido rasgado. Que comience la travesía. El tarot no es un oráculo de feria, ni un mero instrumento de adivinación para predecir las trivialidades del mañana. Esa concepción profana es un velo tejido por la superficialidad del mundo moderno, una traición al propósito original que le confirió la Escuela de Misterios. En su esencia pura, el tarot es una tecnología metafísica, una biblioteca simbólica que codifica las leyes inmutables del universo manifestado y el camino iniciático del alma desde la emanación hasta el retorno. Sus arcanos son espejos eidéticos, fractales de la conciencia primordial diseñados para reflejar
no lo que será, sino lo que es en el plano causal. Aquel dominio donde la intención pura aún no ha sido distorsionada por la fricción de la materia. Si Hermes Trismegistus habló de que, como es arriba, es abajo. El tarot es el diagrama estructural de ese axioma, un lenguaje hierático que permite a la mente finita dialogar directamente con la mente infinita, puenteando las limitaciones del lenguaje dualista. Cada naipe mayor es un arquetipo operativo, una estación vibracional que podemos sintonizar para decodificar los patrones subyacentes que rigen nuestras experiencias y, fundamentalmente, la mecánica interna de nuestra propia manifestación. La ignorancia lo usa como bola de cristal para evadir la responsabilidad. La maestría, sin embargo, lo emplea como mapa alquímico para la transformación de la plomada psíquica en el oro del espíritu realizado, dirigiendo la energía con la precisión de un geómetra cósmico. La alquimia metafísica, a la que nos referimos, es el proceso de transmutación interna facilitado por la meditación profunda en los arcanos, donde la carta se convierte en un portal a la esencia del principio que representa. No buscamos predecir un destino inamovible, sino co-crearlo, ajustando la resonancia interna para alinearnos con la voluntad superior. Los 22 arcanos mayores representan las 22 etapas esenciales del magnum opus, psicológico y espiritual, el viaje del héroe que Jung redescubrió en la mitología universal. El loco, el cero, es la materia prima, la prima materia, inconsciente de su potencial. El mundo es la consumación, la obtención de la piedra filosofal interna, la realización plena de la unidad. Cada paso entre estos polos, a través del ciclo de solve et coagula, es una lección de maestría y desapego. Por ejemplo, enfrentar la muerte no es augurio de finitud física o tragedia, sino la necesidad imperativa de disolver estructuras obsoletas del ego y patrones limitantes, solve, para permitir que surja una nueva forma de ser, coagula, más alineada con el propósito del ser superior. El tarot, visto bajo esta luz, se convierte en un manual de instrucciones para manipular la energía psíquica, movilizando los centros de fuerza internos y reestructurando la arquitectura de la conciencia, permitiendo que la personalidad se subordine al ser esencial. Para comprender la profundidad operativa de esta tecnología, debemos situarla en su contexto gnóstico original, mucho antes de que cayera en manos de los charlatanes. La tradición esotérica, a menudo oculta en textos cifrados o libros prohibidos, cuya clave se perdió tras la quema de Alejandría, establece que los 22 arcanos mayores corresponden directamente a las 22 letras del alfabeto hebreo y, consecuentemente, a los 22 senderos que conectan las 10 esferas, Sefirot, del árbol de la vida cabalístico, el diagrama estructural de la emanación. Este no es un mero dato histórico, es el plano de cableado universal que detalla el flujo de la vida. El tarot, por ende, es la representación gráfica y arquetípica de la estructura misma de la creación, revelando cómo la energía divina desciende, el rayo fulminante, y cómo la conciencia asciende, el sendero de retorno. La maestría consiste en recorrer conscientemente estos senderos. La baraja, dicen los iniciados egipcios, atribuyéndola a Tot, era una herramienta de instrucción memorística que preservaba este conocimiento cuando la escritura era susceptible de ser destruida. Al estudiar la secuencia, uno no está leyendo una historia lineal, sino decodificando el proceso ineludible por el cual la fuerza volitiva se encuentra con la gestación silenciosa y se estructura en la manifestación tangible de la realidad. La verdadera operación del tarot como tecnología metafísica reside en su capacidad de funcionar como una interfaz directa con los registros akáshicos, o lo que podríamos denominar el subconsciente colectivo universal. Cuando interactuamos con las cartas bajo un estado de meditación activa y enfoque elevado, no la tirada pasiva, no estamos adivinando, sino activando llaves vibracionales, alojadas en nuestra propia estructura energética. La imagen arquetípica de un arcano, al ser proyectada en la pantalla mental, sincroniza nuestras ondas cerebrales y centros energéticos con la frecuencia específica de ese principio cósmico. La fuerza sintoniza la voluntad. El ermitaño sintoniza la introspección y la luz interior. El juicio sintoniza el llamado a la renovación.
Esta sincronización forzada rompe las barreras ilusorias del ego y permite que la información pura, no adulterada por miedos o deseos superficiales, emerja desde los estratos profundos del ser, revelando la causa raíz del efecto que se experimenta. El tarot, en manos del adepto, se convierte en un modulador de resonancia. Si tu vida refleja una destrucción súbita, torre. El acto de estudiar la torre te obliga a confrontar y desmantelar los cimientos falsos internos, no porque la carta lo haya dictado, sino porque la carta es el principio desestabilizador necesario para el reequilibrio evolutivo. Hemos de abandonar la mentalidad de siervo que busca saber su futuro para adoptar la postura del arquitecto que lo diseña, del mago que moldea la arcilla del tiempo. El tarot, como tecnología de la conciencia, nos devuelve el cetro y la corona, otorgándonos el conocimiento operativo de las leyes inmutables de causa y efecto. Esta reorientación paradigmática es crucial, pues solo se puede manifestar con verdadera libertad lo que se comprende en sus principios esenciales y sus ciclos arquetípicos. El error fatal de la mayoría es ver las cartas como iconos aislados. La verdad se revela en la secuencia, en la danza energética que se establece entre los arquetipos, en su interacción dinámica. Ahora bien, nuestra travesía iniciática no se enfocará en la totalidad de los 22 senderos de manera exhaustiva, sino que nos concentraremos en los 8 arcanos maestros, que contienen el núcleo operativo de la manifestación consciente, los pilares sobre los que se edifica la realidad. Estos 8 son los motores primarios que, una vez comprendidos y dominados, te permitirán manipular las corrientes del deseo y el destino con precisión quirúrgica. Pero antes de manifestar, se debe declarar la voluntad. Por lo tanto, debemos invocar a la fuente primigenia de la potencia y el poder de nombrar. En nuestro próximo encuentro, desvelaremos la potencia, la astucia y el terror sagrado del primer arcana operativo. ¿Estás listo para empuñar el caduceo y los 4 elementos, comprendiendo que el primer paso de la manifestación es la declaración vibratoria de lo que serás? Hemos accedido al umbral donde la potencia pura se doblega ante la geometría del tiempo. El ciclo de descenso no es una caída, sino la magistral orquestación por la cual el arquitecto universal proyecta su idea seminal desde la esfera no manifestada, el Ein Sof Aur cabalístico, hacia la densidad de la materia palpable. Esta es la fase de la creación, donde el yo soy se convierte en yo hago, y los primeros 4 arcanos mayores actúan como los catalizadores primarios que encapsulan la voluntad divina dentro de la matriz espacio-temporal. Ellos representan el tránsito ineludible de la luz a la forma, la ley operativa que dictamina que toda manifestación debe recorrer las etapas de la declaración, la gestación silenciosa, el nacimiento fértil y la cimentación inamovible. Si observamos el árbol de la vida, este descenso traza el camino desde Kether, la corona, el uno, hasta Chesed o Gebura, la piedad o el rigor, el 4, estableciendo la infraestructura del reino, el Malkut, que aguarda la finalización del ciclo. Entender estos pilares es comprender que la manifestación no es un evento fortuito, sino una secuencia lógica y vibratoria, un código que, una vez descifrado, te permite manipular la arcilla cósmica con la autoridad de un maestro constructor. El primer arcana nos exige el coraje de tomar el caos primordial y polarizarlo mediante la intención, un acto de magia blanca que separa las aguas superiores de las inferiores, preparando el terreno para el verbo. Sin este entendimiento del descenso, cualquier intento de manifestación será un eco vacío, pues carecerá de la estructura arquetípica que le da soporte y dirección. El arcano primero, el mago, irrumpe en la quietud con la energía del Big Bang personal. Él es la potencia, la voluntad, el punto de partida y la conciencia de poseer todos los elementos necesarios para el acto creador. Sobre su mesa reposa el cetro, voluntad fuego, la copa, emoción, agua, la espada, intelecto aire y el disco, materia tierra, la tetractis operativa, demostrando que la manifestación consciente comienza con la maestría sobre las herramientas internas y externas. El mago es la chispa eléctrica del universo, el principio activo y polarizante que transforma el potencial amorfo en dirección definida.
Este arcana nos enseña la verdad operativa de que para manifestar, primero debes declarar tu ser. Esta declaración no es un mero deseo, sino una emisión vibratoria tan potente y focalizada que obliga a la realidad circundante a reordenarse en función de la nueva frecuencia emitida. Es la activación del verbo creador que se menciona en los textos prohibidos, el poder de nombrar que Yahvé confirió a Adán. Si fracasas en manifestar, casi siempre es porque tu mago interior se encuentra inerme, con las herramientas dispersas y la voluntad difusa. Es imperativo que el adepto aprenda a empuñar el caduceo, símbolo de la unificación de las fuerzas opuestas, y sepa que la astucia del mago reside en su habilidad para sostener la visualización, manteniendo la polaridad energética sin contaminación de duda o miedo, anclando el deseo en el plano mental antes de permitirle descender. Una vez que la voluntad, el mago, ha declarado su existencia, la energía necesita un canal de contención y procesamiento, y es aquí donde emerge el arcano segundo, la sacerdotisa o la papisa. Ella es el polo magnético, la sabiduría oculta, el silencio fértil. Mientras el mago es la acción exterior, la sacerdotisa es la receptividad interior. Ella custodia el velo de Isis, el umbral entre lo conocido y lo no manifestado, y es en su templo donde el germen de la idea debe ser nutrido en la oscuridad. La sacerdotisa representa el subconsciente, el vasto océano de la memoria cósmica, los registros akáshicos, donde se almacena todo el conocimiento necesario para dar forma a la declaración inicial. Manifestar eficazmente requiere que la energía del mago sea recibida sin resistencia por este principio femenino. Si la mente subconsciente está cargada de patrones de escasez o miedo, actúa como un espejo que distorsiona la imagen del mago, y el proceso de manifestación se aborta en la gestación. La tarea iniciática que nos impone este arcana es la de aprender la quietud y la escucha profunda, la gestión de las corrientes internas. Ella nos revela que el verdadero poder no reside solo en lo que activamos, sino en lo que permitimos ser recibido y gestado en el silencio de nuestro templo interior, antes de que pueda pasar al plano de la forma. La fusión alquímica entre la fuerza activa del mago, fuego, y la receptividad pasiva de la sacerdotisa, agua, culmina en el arcano tercero, la emperatriz, el nacimiento, la forma y la abundancia. Ella es la gran madre, la matriz de la vida que otorga estructura y belleza a la idea pura. La emperatriz simboliza la transición de la potencia mental a la realidad viable. Es el jardín edénico donde todo deseo, una vez bien sembrado y nutrido, florece en una exuberancia de frutos. En el ciclo de manifestación, este arcana es la prueba de que el plan divino ya ha sido aceptado por los planos intermedios y está listo para ser dado a luz. Si la manifestación se detiene en este punto, es porque la idea carece de la nutrición emocional o mental necesaria para sostener su crecimiento, o porque la voluntad no está sincronizada con la ley natural de la expansión. La emperatriz nos enseña que la abundancia no es un regalo, sino una consecuencia natural de haber seguido el orden correcto, declarar la voluntad, gestarla en el silencio de la convicción y finalmente permitir que la vida fluya sin restricciones hacia la forma. Ella es la demostración de que la estructura perfecta genera la proliferación. Finalmente, el ciclo de descenso encuentra su punto de anclaje y culminación en el arcano cuarto, el emperador. Habiendo nacido la forma, 3-0, ahora debe ser establecida y gobernada por la ley inmutable. El emperador es la estructura, el orden, el dominio y la disciplina necesarios para fijar la manifestación en el plano físico. Él representa la roca fundacional, las 4 paredes del templo, la autoridad que define los límites y garantiza la permanencia. Sin la fuerza de el emperador, la creación de la emperatriz sería exuberante, pero caótica y efímera. Este arcana nos obliga a confrontar la necesidad de la disciplina, el compromiso y la maestría sobre el entorno manifestado. No es suficiente desear y crear, se debe sostener la realidad mediante una estructura mental y física inquebrantable. El emperador es el ancla que impide que la manifestación se disuelva en el aire. Con la fijación del 4, el descenso del espíritu a la materia se ha completado.
Hemos pasado de la voluntad indefinida a una realidad tangible y gobernada. Pero la manifestación universal no termina en la fijación. Debe interactuar con el colectivo y ascender. Hemos creado el reino. Ahora debemos aprender a navegar sus leyes y sus jerarquías. ¿Estás listo para dejar la soledad del trono y entrar en el diálogo con la humanidad y la verdad trascendente? Habiendo fijado la realidad en la roca inmutable del emperador, el viaje hacia la manifestación universal demanda un retorno al origen, una revisitación al núcleo incandescente que primero pronunció la voluntad, el mago. Esta pausa no es un retroceso, sino una profunda realineación. La materia, una vez creada, tiende a olvidar la chispa que le dio forma. La estructura, una vez establecida, corre el riesgo de volverse rígida y automática. Antes de ascender y navegar las leyes del mundo colectivo, los arcanos mayores del ascenso, debemos purificar y recalibrar el motor de la intención pura. El mago, arcano primeros, no es solo el inicio, sino el constante recordatorio de que somos el canal activo entre el cielo y la tierra, el punto focal donde el espíritu se condensa en verbo. Su poder reside en la comprensión radical de la fórmula primigenia, la palabra creadora. Se nos exige despojarnos de la ilusión de que la manifestación es un evento pasado. Es una respiración perpetua, y cada nuevo aliento requiere la precisión quirúrgica del mago. Debemos preguntarnos, ¿mi intención, la que fundó este reino, sigue siendo prístina o se ha contaminado con el sedimento del miedo y la duda que la forma inevitablemente acumula? La mesa del mago es el altar donde el yo soy es reconsagrado, garantizando que el ascenso sea impulsado por la conciencia pura y no por los hábitos cristalizados de la forma material. El secreto de la manifestación exitosa no reside en la fuerza bruta, sino en la impecable coherencia del primer pensamiento. El verdadero poder que el mago revela es la soberanía intrínseca en la declaración del yo soy. Esta no es una mera afirmación positiva, es el eco del logos primordial que resuena en la conciencia individual, el reconocimiento de la identidad esencial con la fuente universal. En los textos herméticos más antiguos, velados bajo jeroglíficos solares, se enseña que el universo se pliega ante el individuo que ha alcanzado esta certeza de ser. Cuando el mago pronuncia «yo soy», no está pidiendo ni deseando, está decretando una realidad ya existente en el plano causal. La palabra se convierte en el cincel que esculpe la eternidad en el tiempo. Este acto requiere el dominio absoluto sobre el reino mental, donde cada pensamiento se trata como un germen de forma. La intención consciente del mago es la flecha disparada que jamás yerra su blanco, porque el blanco ya ha sido definido por la propia naturaleza del ser que dispara. El yo soy es el nombre secreto del poder, el interruptor que activa el flujo inagotable de la energía manifestadora. Si la intención es pura y alineada con la voluntad superior, la realidad física no tiene más remedio que obedecer y reflejar esta verdad. El secreto del mago reside en entender que la separación entre el observador y lo observado es la única ilusión que debe ser desmantelada antes de que el proceso de creación pueda ser considerado perfecto. Él es el puente y el constructor de ese puente, simultáneamente. La mesa del mago es un microcosmos del universo, el compendio de herramientas que representan los 4 vehículos de la manifestación: la vara, la copa, la espada y el pentáculo, u oro. Estos no son objetos inertes, sino arquetipos dinámicos que deben ser activados por la voluntad del operador. La vara es el fuego, la voluntad dinámica y el impulso. La copa es el agua, la emoción y la receptividad que da molde a la energía. La espada es el aire, el intelecto, la intención definida, el pensamiento que corta la ambigüedad y define la forma precisa del deseo. Finalmente, el pentáculo es la tierra, la manifestación consolidada que ancla la realidad. El mago se yergue no como un simple manipulador, sino como el conductor sinfónico que armoniza estos 4 elementos dentro de su propia psique. El control sobre estos instrumentos es sinónimo del control sobre los estados internos. Un pensamiento errante, espada mal usada, generará caos en la emoción, copa, y por ende, una manifestación deforme, pentáculo. El mago nos enseña que el verdadero poder no está en la magia externa,
sino en la maestría de la coherencia interna. El yo soy es el juramento de que la mente, la emoción y el cuerpo actúan como un solo eje, un canal impecable por donde fluye la energía bruta del universo, transformándola en forma consciente y útil. Sin embargo, la inmensa autoridad del mago lleva consigo una responsabilidad kármica titánica. Si el pensamiento es creador, un pensamiento disonante o impulsado por el ego temeroso se convierte instantáneamente en una fuerza de autolimitación o destrucción. La sombra del mago es la del ilusionista petulante que confunde la manipulación mental con la creación genuina. En los pergaminos de los colegios ocultos de Oriente, se advierte que aquel que invoca el yo soy, sin la pureza de intención, es como un niño jugando con un rayo. La energía es demasiado potente para su inmadurez. El mago debe enfrentar la verdad de que cada manifestación es un espejo perfecto de la vibración interna. Si la creación resulta imperfecta, la culpa nunca reside en el universo o en las circunstancias externas, las cuales son solo reflejos, sino en la incoherencia o impureza de la intención original. Este arquetipo exige una introspección constante, una alquimia del ego, para asegurar que la voluntad individual esté alineada con el flujo universal. Solo cuando el mago se ha despojado de los deseos triviales y ha purificado su espada de la vanidad, su yo soy se convierte en una llave maestra que abre las puertas de la realidad sin generar deuda ni desequilibrio. Es la conciencia moral en la creación lo que distingue al verdadero mago del mero brujo. La reconexión con el mago en este umbral, tras haber completado la estructura del emperador, nos equipa con la soberanía mental necesaria para el ascenso. Hemos regresado al manantial de la voluntad para rellenar la fuente. Ahora, la manifestación no es solo nuestra, sino que está lista para interactuar con la ley y el colectivo. Habiendo dominado el arte de la intención individual pura, debemos aprender cómo esa intención se integra en el orden mayor, en la verdad trascendente que gobierna la sociedad de los hombres y las esferas celestiales. El mago nos ha dado la llave del poder personal, pero el siguiente paso exige que ese poder sea ofrecido y validado por una estructura de conocimiento compartida. Es el momento de dejar la soledad del laboratorio y buscar el templo. La manifestación individual debe ser probada contra el canon de la sabiduría ancestral. Si el yo soy es la declaración de la existencia, ¿cómo se relaciona esa existencia con la verdad eterna y los códigos que unen a la humanidad? ¿Estás preparado para someter tu creación a la ley mayor y para recibir la enseñanza que te guiará hacia la conciencia colectiva y el significado trascendente de tu obra? El camino nos conduce ahora hacia el sumo sacerdote, la sacerdotisa, el silencio y la onda receptiva de la yo sé. Habiendo declarado el yo soy con el mago y estructurado nuestra voluntad bajo el canon del sumo sacerdote, arribamos ahora al umbral de la gestación silenciosa, donde la acción se transmuta en la absoluta quietud. La sacerdotisa no es el poder que irrumpe, sino el poder que espera. Es la encarnación del conocimiento que no necesita demostrarse, la certeza íntima que precede a la experiencia. Ella custodia el velo de Isis, no para ocultar la verdad, sino para protegerla de la profanación de la mente que juzga prematuramente. Su trono es el espacio entre los pilares de la dualidad, Jachin y Boaz, el punto cero, donde el caos y el orden se reconcilian en la matriz de la potencialidad. Esta arcana nos enseña que toda manifestación genuina debe primero ser concebida en la oscuridad fértil del inconsciente, lejos del ruido de las exigencias externas. Es la bibliotecaria de la akasha personal, sosteniendo los rollos a medio desenrollar de la ley secreta que rige la forma que tu creación debe tomar. Si el mago es el sembrador y el sumo sacerdote el arquitecto, la sacerdotisa es el manantial de agua subterránea que nutre la semilla. Su energía es la receptividad pura, la magnética rendición al flujo universal que permite que la sabiduría se filtre sin ser forzada. Es la luna que refleja la luz solar de la voluntad, sin poseer luz propia, enseñándonos el poder transformador de la humildad y la escucha profunda en el proceso creativo. El verdadero mecanismo del yo sé de la sacerdotisa reside en la eliminación del ruido mental para sintonizar con la frecuencia de la intuición primordial.
No se trata de conocimiento adquirido a través de silogismos o textos prohibidos, aunque ella los custodie, sino de la aprehensión directa de la verdad, la gnosis que brota inmaculada desde el centro del ser. Esta fase es crítica. Si la voluntad, el mago, es impura, la sacerdotisa filtrará esa impureza, manifestando demoras o frustraciones, actuando como el censor místico de la creación. La receptividad no es pasividad inerte, sino la actividad más alta del espíritu. Es el acto de suspender el juicio y la necesidad de controlar el resultado para permitir que la inteligencia cósmica diseñe los caminos menos obvios, pero más eficientes para el cumplimiento del deseo. Es en este santuario interior donde se procesan y refinan las intenciones, donde las visiones se clarifican lejos de la duda del ego. Ella nos confronta con la pregunta crucial: ¿tu intención nace del deseo superficial o de una verdad profunda e innegociable? La intuición, bajo su égida, es la herramienta predictiva más precisa, el mapa interno que revela los atajos kármicos y las trampas del camino, siempre que estemos dispuestos a escuchar su susurro bajo el estruendo de la ambición. El proceso de gestación silenciosa es un eco del principio hermético, como es arriba, es abajo, aplicado al plano de la manifestación subconsciente. Al igual que una estrella o un planeta necesitan un período de oscuridad total para consolidar su masa antes de encenderse, nuestra intención requiere un período de incubación protegido por el velo. Intentar manifestar con la energía de la sacerdotisa sin el debido silencio es como sacar una planta joven de la tierra para ver si está creciendo. Se interrumpe el proceso vital. Ella exige la paciencia alquímica, el entendimiento de que la forma se está construyendo a nivel etérico antes de condensarse en lo denso. Históricamente, en los misterios de Eleusis, la iniciación requería un retiro y un voto de silencio, simbolizando esta inmersión en la matriz primordial. La fuerza del arcano sexto es su capacidad para polarizar la energía. Ella extrae la información esencial del campo universal y la fusiona con la semilla individual, creando un híbrido divino. Es la mediadora entre el cielo y la tierra a través del eje vertical de la conciencia, asegurando que la manifestación nazca alineada no solo con nuestra voluntad individual, sino con las leyes universales que nos trascienden, transformando el deseo en destino. Para acceder al templo interno de la sacerdotisa, debemos dominar el arte de la quietud investigativa. Esto implica una disciplina de la conciencia que va más allá de la meditación superficial. Es una inmersión deliberada en el subsuelo psíquico, un viaje a la biblioteca astrálica donde reside la sabiduría acumulada de todas nuestras vidas y las verdades del colectivo. Ella nos enseña a interpretar los símbolos, los sueños y las sincronías, que son los lenguajes cifrados de la manifestación en proceso. Cuando el magista, el mago, plantea el qué y el hierofante, el sumo sacerdote, establece el por qué, la sacerdotisa revela el cómo a través de la guía sutil, la navegación por la brújula interna. Si ignoramos su llamado, nuestras manifestaciones serán secas, desprovistas de alma y conexión profunda, meras estructuras mecánicas sin la savia de la vida. Ella es la integración del principio femenino de la creación, la capacidad de recibir, nutrir y sostener la vida hasta el punto de su madurez, equilibrando la acción masculina de el mago. Este arcano es la prueba de que el poder real a menudo se encuentra en la rendición estratégica, en la sabiduría de saber cuándo actuar y, crucialmente, cuándo retirarse a la fuente para recargar y reorientar la intención. La sacerdotisa es, en esencia, la maestra de la fe sin evidencia. Su lección es la confianza radical en el proceso invisible. Aquel que domina este arcano comprende que la manifestación es un parto, doloroso en la contracción, pero imposible sin el período de gestación oscura. La trampa, y por ende el punto de inflexión, ocurre cuando confundimos la voz de la intuición con el miedo disfrazado de precaución o con el murmullo ansioso del ego que busca justificar su inacción. Debemos aprender a distinguir el eco de nuestro trauma pasado del dictado claro y frío de la verdad inmanente. Al trascender el velo, uno se encuentra cara a cara con la fuente de todo conocimiento potencial, listo para ser encarnado. El magista ha plantado la semilla en la tierra, y la sacerdotisa la ha nutrido en la oscuridad,
asegurando que sus raíces sean profundas y su estructura invisible sea firme. Pero la gestación ha terminado. La verdad oculta debe emerger y tomar forma tangible en el mundo, vestirse de materia y abundancia para cumplir su propósito evolutivo. ¿Cómo se transforma esta verdad interior y pura, este conocimiento inmaculado, en una realidad externa que nutre y da frutos al mundo? El camino nos llama ahora hacia la abundancia eterna, y el poder de la fertilidad manifiesta. Hemos cruzado el umbral del potencial puro y la sabiduría velada. La gran revelación es esta: la maestría no reside en la acción desmedida ni en la inacción temerosa, sino en la alquimia precisa entre el impulso divino del mago y la receptividad consciente de la sacerdotisa. La fe es la chispa, la intuición es el recipiente, la manifestación es el resultado inevitable de su unión sagrada. La semilla ha germinado en la oscuridad y ahora exige luz, forma y fruto. La verdad esencial de estos primeros arcanos es que somos los arquitectos y los gestores de nuestro destino, armados con la voluntad de manifestar y la quietud para escuchar la ley superior. Después de este descenso al santuario interno, dime, ¿qué velo debes descorrer hoy? ¿Es el de la inacción disfrazada de espera? ¿O el de la prisa que ignora el dictado de tu intuición? Comparte tu revelación en los comentarios y sella tu comprensión. Decreta tu expansión. Si este mapa del alma resonó en tu núcleo, es tu deber cósmico anclar esta sabiduría. Comparte este faro de luz con aquellos que buscan trascender. Suscríbete al canal para unirte a nuestra cohorte de buscadores de la verdad y activa la campana de notificaciones para que el universo te avise cuando el próximo portal se abra. Hemos concluido la gestación. Ahora, la energía debe tomar forma material, abundante y fértil. El próximo viaje nos lleva a el arcano de la forma y la abundancia, donde aprenderemos a vestir de materia nuestra verdad. No te quedes en el potencial, accede a la manifestación. Haz clic ahora para cruzar el siguiente umbral.